¿Qué tal? Seguimos con nuestro siguiente video para practicar con el uso de validación de datos. Dentro de Excel podemos configurar las celdas para que al introducir el contenido en los campos, estos sean validados por la misma hoja electrónica y sean aceptados o rechazados, por ejemplo, ¿no? La teoría de esta explicación está en el contenido de la materia, la cual deben de leer, yo se las he proporcionado a través de la plataforma. Pero en el caso práctico con el que lo vamos a llevar a cabo es con el siguiente ejemplo. Vean, en materia fiscal, los contadores de nuestra profesión, cada cierre de ejercicio, a las personas morales les calculamos un ajuste anual por inflación, el cual puede ser acumulable o deducible, de acuerdo a lo que establece el artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y para poder determinar este ajuste, pues tenemos que incluir la información de las deudas en las que ha incurrido la empresa durante el ejercicio y compararlo contra los créditos, es decir, las cuentas por cobrar que ha tenido al cierre de cada uno de los 12 meses del ejercicio. Esta información que alimentamos en nuestras hojas electrónicas eh, vale la pena que tengan un proceso de validación para evitar posibles errores, ¿no? Me refiero a saldos negativos en las cuentas, cuando hay un cambio de naturaleza de deudor a acreedor o viceversa, etcétera. Vale la pena ponerle esas validaciones para que no tengamos este tipo de errores. Muy bien, lo que tengo que hacer en un principio es seleccionar el rango de celdas. Utilicé Shift, la tecla de Shift y flechitas hacia abajo y hacia la derecha para seleccionar este rango. O bien puedo posicionarme en la primera celda que es C11 con clic izquierdo sostenido. Me desplazo hacia abajo y hacia la derecha y ya tengo seleccionado los campos que voy a aplicar validación. Muy bien, busco en la parte superior el menú Datos, dentro del cual debo de encontrar una opción que se llama Validar datos. Voy a desplazar esta pequeña barra hacia un costado, ujú, para que pueda tener más amplitud. Y aquí seleccionamos Validación de datos. Seleccionamos la primera opción que es Validación de datos. Y vamos a ubicarnos en la configuración. En esta ventana de validación tenemos la primera opción que es configuración y aquí nos indica permitir. ¿Qué es lo que vamos a permitir? Únicamente números enteros, es decir, que si incluimos decimales, estos no sean aceptados, o bien si vamos a aceptar números decimales, o bien si la información proviene de una lista definida, de una fecha, horario, un número máximo de texto permitido, etc. En este ejemplo nos interesa, por la cuestión de los cálculos que queremos realizar, aceptar valores decimales, es decir, que sí se incluyan números enteros y también decimales, los cuales van a ser analizados siempre que sean mayor que 0. Si hubiéramos seleccionado entre, entonces tendríamos que incorporar dos valores. Entre el mínimo y el máximo sería permitido. Pero en este ejemplo nos interesa seleccionar mayor que. Si los valores son mayor que 0, entonces tendremos solamente números positivos, los datos serán correctos. Me desplazo a la siguiente pestaña, que es el mensaje de entrada, y aquí le vamos a incorporar un título, en el cual le vamos a poner un texto. Nosotros vamos a ponerle el título, vamos a poner se permiten valores positivos. Y podemos hacer un poco más explicativos en el mensaje para el usuario, de esta manera, con un poco más de cordialidad. Estimado usuario, solamente se aceptan valores positivos numéricos. Bueno, eso se da por entendido, ¿no? Y decimales. Es decir, que sí se pueden incorporar decimales. En la siguiente pestaña, que es el mensaje de error, es decir, en caso de que incumpla con esta característica, en principio se va a detener. Es decir, no se le va a permitir que incorpore valores negativos o, por ejemplo, letras o cosas que no sean valores positivos.
y le ponemos un título que vamos a nombrar, por ejemplo, advertencia. Y en el mensaje de error vamos a explicar de que precisamente no se permiten valores diferentes a números, es decir, no se permiten letras, no se permiten símbolos, únicamente se permiten números, los cuales deben ser positivos. Por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden explayarse en esta explicación. Damos clic en aceptar y tenemos este cuadro de diálogo que contiene el mensaje que acabamos de escribir hace un momento, ¿recuerdan? De tal manera que si queremos modificar cualquiera de estas ventanas, por ejemplo, al poner una letra, cualquier letra, nos aparece el mensaje de validación. No se permiten valores diferentes a números, los cuales deben ser positivos. Si intento poner un número negativo, por ejemplo, -4, la misma situación. Únicamente me permitirá este rango que he configurado, lo que son valores positivos. Por ejemplo, 50 pesos. Eso sí, nos lo aceptó. ¿Ven? Entonces, para el debido cuidado de nuestra información, vale la pena que pongamos estos candados para proteger los datos con los cuales estamos trabajando, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a buscar el fundamento legal. Decíamos que es el artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos establece lo siguiente. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 143 de esta ley, bueno, de hecho este es otro artículo. Aquí está, artículo 44. Las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. Determinarán un saldo promedio anual de deudas, también un saldo promedio anual de créditos. Y aquí tenemos la primer condicionante. Cuando el saldo promedio anual de deudas sea mayor que el promedio de créditos, entonces tendremos un ajuste anual por inflación que será acumulable. Es decir, habrá que acumular dicho ingreso y habrá que pagar el impuesto correspondiente. Pero cuando sea el caso contrario, cuando los créditos sean mayores que las deudas, entonces, en este que es el caso contrario, será un ajuste anual por inflación deducible. Es decir, en vez de pagar impuestos, me ayudará a disminuir el pago de impuestos de dicho ejercicio. Tenemos entonces estas dos posibles situaciones, un ajuste anual que puede ser acumulable o deducible. Depende de la siguiente condición, si son mayores las deudas o si son mayores los créditos. Esto nos recuerda a un video anterior en el cual explicábamos el uso de la condicionante en la función si. ¿Recuerdan? Vamos a desarrollar el caso práctico y de esta manera también vamos aplicando más ejemplos para los cuales ustedes en la labor del contador público, por eso nuestra materia se llama tecnologías aplicadas a la contaduría, podemos aprovechar el uso de las hojas electrónicas. Aquí tenemos la determinación del promedio de deudas, la determinación del promedio de créditos y vamos a aplicar una diferencia. Una diferencia que cuando pueden ser mayores las deudas o bien pueden ser mayores los créditos. Aquí tenemos una simple resta, que es deudas menos créditos. Y aquí requerimos una fórmula. De acuerdo al procedimiento que establece el artículo 44, su maestro de fiscal les podrá explicar más a fondo este asunto de la ley del impuesto sobre la renta, de ese artículo. Yo me voy a enfocar al área de la tecnología, ¿de acuerdo? Conviene que utilicemos la siguiente fórmula. Vamos a utilizar índices inflacionarios, es decir, índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio entre el último mes del ejercicio inmediato anterior. Estos ya se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación por INEGI y Banjico. Entonces, tomamos esos datos para hacer una simple división. Abrimos paréntesis, dividimos el INPC de diciembre de 2019 entre diciembre de 2018, cerramos paréntesis y vamos a restar la unidad. ¿Sale? En este -1 tengo que aplicar un símbolo positivo porque
más por menos da menos, entonces pongo el símbolo más para que aplique la resta de este menos 1 y damos Enter. Esta es la inflación del ejercicio 2019. 0.0283, que expresado en porcentaje significa un 2.83%. Entonces, el ajuste anual por inflación, como leíamos hace un momento, puede ser acumulable o deducible. Aquí es en donde vamos a poner nuestra siguiente fórmula, de una vez para que nuestros papeles de trabajo se encuentren automatizados. Igual si, abrimos paréntesis, si las deudas son mayores que el promedio de créditos, entonces quiero obtener como resultado la palabra acumulable. Así nos dice el artículo 44, ¿recuerdan? Si las deudas son mayores que los créditos, entonces el ajuste anual por inflación será acumulable. Caso contrario, será deducible. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Enter. Entonces, efectivamente, en este caso las deudas son mayores que los créditos, entonces nuestro ajuste será acumulable. Y aquí pues tenemos una simple multiplicación de la diferencia entre deudas y créditos multiplicado por la inflación del ejercicio, obtenemos un ajuste anual por inflación que es acumulable de 1,532 pesos. Muy bien. En la pestaña de al lado tengo la determinación de la utilidad o pérdida del ejercicio, en el cual por un lado tengo los ingresos, todos los ingresos que generó la empresa y todas las deducciones que obtuvo la empresa. El ajuste anual por inflación está en ambos, porque puede darse este caso. Puede ser un ingreso acumulable o puede ser una deducción autorizada. Vamos a aplicar aquí la siguiente fórmula. Igual si abrimos paréntesis, me regreso a la pestaña de deudas y créditos y pongo el mismo indicador para la condicionante. Es decir, si las deudas son mayores que los créditos, entonces será un ingreso acumulable. Entonces, esta cantidad, perdón, si las deudas son mayores que los créditos, entonces quiero obtener este resultado. Caso contrario, cero. Cerramos paréntesis. Aquí en el encabezado de donde desarrollé la fórmula se ve un poco más complejo, pero lo explico. Si la celda F31, que son deudas, son mayores que la celda F37, que son los créditos, entonces quiero obtener la celda F46, que es el resultado, el ajuste anual por inflación acumulable. Pero si no es así, entonces quiero un resultado cero. Muy bien. Entonces, efectivamente, tenemos aquí el ajuste anual por inflación acumulable. Y esta misma fórmula la vamos a desarrollar, pero a la inversa, cuando se trate de una deducción autorizada. Igual si abrimos paréntesis. Y ahora lo vamos a hacer al revés. Si los créditos son mayores que las deudas, entonces quiero obtener como resultado la celda F46, que es el ajuste, en ese caso sería deducible. ¿Estamos de acuerdo? En caso contrario, cero. Cerramos paréntesis. Y efectivamente, el ajuste anual solo puede estar en un lugar. Cuando son mayores las deudas, aquí arriba, y cuando son mayores los créditos, aquí abajo. Vamos a ver si funciona correctamente nuestra fórmula. Hago un pequeño paréntesis. Hay un elemento que me falta configurar, pero lo expliquemos en este momento para que lo descubramos y entonces lo podamos corregir. ¿Qué pasaría si tenemos mayores créditos, mayores cuentas por cobrar? Es decir, que en vez de 100,000 pesos en el mes de diciembre de esta cuenta por cobrar, tengamos un cero más, 1,000,000 de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que los créditos se convirtieron mayores que las deudas. Entonces, el ajuste anual por inflación ya no es acumulable, ahora es deducible. Y tenemos una cantidad diferente, 588 pesos. Pero me aparece en un valor negativo. Y esa es la corrección que tenemos que hacer, porque como solamente tenemos valores positivos en las deducciones, aquí está en un sentido contrario. Vamos a corregirlo, ¿de acuerdo? En esta diferencia que habíamos hecho deudas menos créditos, tenemos que ser un poco más analíticos y poner la fórmula de la siguiente manera.
Igual, sí. Si las deudas son mayores que los créditos, entonces quiero obtener como resultado una resta, la cual voy a incluir en los siguientes paréntesis, que es precisamente deudas menos créditos. ¿De acuerdo? Caso contrario, la operación a la inversa, que es créditos menos deudas. Con esta fórmula, esta celda va a analizar qué es mayor, va a buscar el mayor de estos dos elementos entre deuda y créditos y va a restar el mayor menos el menor. Nunca vamos a tener un resultado negativo. Aquí me propone, realmente lo que me está agregando es cerrar el último paréntesis. Aquí solamente estoy cerrando el paréntesis de esta operación. Me faltaba cerrar el de esta operación inicial. Aquí con un doble cierre de paréntesis quedaría solucionado. Perfecto. Entonces, este resultado siempre va a ser positivo. Y aquí tenemos el que el ajuste anual por inflación es deducible por 588.45. Lo revisamos, aquí está, 588.45. Pongamos otro valor. En vez de 1.000.000 de pesos, pongamos 200.000 pesos. Entonces, este ajuste anual por inflación es acumulable. Y los 1.297 pesos se posicionan acá arriba, 1.297, en sustitución de aquí abajo, donde estaban las deducciones autorizadas. Muy bien, de esta manera podemos aprovechar, dijimos, que vamos combinando varios elementos. Primero, la validación de datos para proteger la información que incorporamos a nuestros cálculos, nuestros papeles de trabajo, en este caso que se trata de un asunto fiscal, y también automatizar los procesos, es decir, para evitar errores, que los procesos estén automatizados. Cuando se cumpla esta condición, este resultado; cuando se cumpla esta otra condición, este otro resultado. De igual manera, les proporciono los archivos, practiquen, échenle muchas ganas y que tengan un excelente día.